Se la describe como indiscutiblemente real, operando mediante un campo de energía que algunos caracterizan como de naturaleza electrodinámica. Si su origen es completamente extraterrestre o el resultado de una colaboración antigua entre inteligencia humana y no humana sigue siendo una pregunta abierta. Una declaración reciente atribuida al Dr. Stephen Greer ha generado ondas de impacto tanto en los círculos ufológicos como en sectores de la comunidad científica. Según estas afirmaciones, la esfera de Buga, un orbe metálico presuntamente recuperado en Colombia, podría ser miles de años más antigua que las pirámides de Egipto. Los primeros exámenes sugieren métodos de fabricación muy por encima de cualquier cosa reconocida en la historia humana conocida. Los investigadores ahora compiten contra el tiempo para determinar qué hay en su interior. Las posibilidades van desde restos de tecnología perdida hasta evidencia de inteligencia no humana. Greer ha sugerido que la confirmación de tales hallazgos podría obligar a reevaluar la línea temporal histórica de la humanidad. El descubrimiento, fechado en marzo de 2025, se ha vuelto rápidamente conocido como el evento de la esfera de Buga. Testigos en Buga, Colombia, describen un cielo tranquilo que cambió repentinamente. Los residentes informaron haber visto una pequeña esfera metálica moviéndose de forma errática, realizando giros bruscos y controlados que no se parecían al vuelo de un dron, una aeronave ni a la caída de escombros. No se estrelló. En cambio, descendió hasta un campo silencioso a las afueras del pueblo y quedó parcialmente incrustada en el suelo. El área circundante no mostraba signos de impacto, quemaduras ni exposición al calor. El objeto parecía simplemente colocado allí, como si la visibilidad no fuera relevante para quién o lo que lo dejó. Cuando los habitantes se acercaron, esperaban encontrar paneles, sujetadores o rasgos visibles de construcción. No había ninguno. La superficie parecía metal cepillado, lisa e ininterrumpida, marcada solo por patrones tenues que algunos interpretaron como simbólicos o decorativos. Nada parecía mantenerla unida. La esfera era continua, intacta y autónoma. Una vez recuperada y sometida a escaneos de imagen, la extrañeza se profundizó. En su interior se informaron 3 capas metálicas perfectamente anidadas, separadas por espacios vacíos. En el centro había esferas más pequeñas, con estimaciones que van de 9 a 18, de forma uniforme y aparentemente suspendidas dentro de la estructura. La noticia se propagó rápidamente. En cuestión de horas aparecieron clips de vídeo en línea y el objeto fue etiquetado como la esfera de Buga. La especulación siguió de inmediato. Algunos afirmaron que se trataba de tecnología alienígena. Otros argumentaron que era un vestigio de una civilización avanzada olvidada, evidencia de que el pasado de la Tierra podría ser mucho más complejo de lo que sugiere la historia convencional. La atención se intensificó cuando el equipo del Dr. Stephen Greer se involucró. Supuestamente, se envió una pequeña muestra superficial a un laboratorio de radiocarbono de la Universidad de Georgia con el objetivo de determinar su antigüedad. La cifra resultante, 12.560 años, provocó una reacción generalizada. Tal fecha situaría al objeto en plena edad de hielo, mucho antes de cualquier cultura metalúrgica reconocida. Las redes sociales estallaron en debates sobre si esto podría indicar la existencia de tecnología avanzada mucho antes de lo que permiten las cronologías aceptadas. Sin embargo, pronto surgió un detalle crítico. El material fechado no era el metal en sí. Se trataba de residuos orgánicos, microconchas fosilizadas conocidas como foraminíferos, probablemente sedimentos adheridos a la superficie tras un prolongado enterramiento. La datación por radiocarbono solo se aplica a materia orgánica, no al metal. En efecto, la prueba fechó la Tierra, no el objeto. Los científicos aclararon rápidamente que el resultado no establecía la edad de la esfera en sí, sino únicamente que había permanecido bajo tierra durante un largo periodo. Una vez aclarada esta distinción, se retiraron las afirmaciones de que se tratara de un artefacto de 12.560 años. El enfoque se desplazó de cronologías dramáticas a una pregunta más fundamental: ¿cómo puede analizarse adecuadamente el objeto?
Los investigadores que enfatizan la cautela sostienen que la especulación debe dar paso a pruebas verificables. El primer paso sería un análisis elemental exhaustivo para identificar la composición precisa del metal. Cada aleación deja una firma química distinta. Si el material no coincide con metales industriales conocidos o procesos de fabricación reconocidos, eso por sí solo sería significativo. Más allá de la composición, sería necesario examinar las proporciones isotópicas. Los isótopos funcionan como huellas digitales, variando según el origen planetario y geológico. Una discrepancia con los patrones isotópicos conocidos de la Tierra plantearía profundas preguntas sobre el origen del material. Seguirían estudios microscópicos y a nanoescala, centrados en cómo se formó el objeto. La ausencia de costuras o soldaduras plantea interrogantes sobre si la estructura fue ensamblada, fundida o producida mediante un proceso desconocido. Luego, la atención se dirigiría a las microesferas internas. Escaneos 3D de alta resolución podrían mapear digitalmente cada capa y componente interno. Aplicando algoritmos de reconocimiento de patrones, los analistas podrían comprobar si la disposición sigue una estructura deliberada, posiblemente codificando información mediante geometría espacial en lugar de símbolos convencionales. Algunos investigadores incluso han sugerido monitorear el objeto en busca de comportamiento electromagnético. Las máquinas suelen emitir señales sutiles incluso cuando están inactivas, como emisiones de baja frecuencia, anomalías térmicas o microvibraciones. Detectar tal actividad no confirmaría el origen, pero sí indicaría funcionalidad. Hasta que se realicen estas pruebas y se publiquen los datos, la esfera de Buga permanece suspendida entre afirmaciones extraordinarias y preguntas sin respuesta, con su significado definido menos por lo que se afirma que por lo que aún no se ha demostrado. Las máquinas dejan rastros. La naturaleza no. Entonces, ¿qué sabemos realmente en esta etapa? Sabemos que apareció una esfera metálica inusual en Buga. Sabemos que su construcción no coincide con nada que los humanos sean conocidos por producir, y que su arquitectura interna resiste una explicación directa por parte de ingenieros modernos. También sabemos que las primeras afirmaciones sobre su antigüedad estaban ligadas a sedimentos antiguos adheridos a la superficie, no al objeto en sí. Y sabemos además que el misterio está lejos de resolverse, porque sea lo que sea este objeto, ha atraído atención científica seria en lugar de desdén o ridiculización. Esto ya no se trata de probar extraterrestres ni de revivir mitos de civilizaciones perdidas. Se trata del método, de la evidencia, de seguir un proceso hasta donde sea que conduzca. Se trata de la posibilidad de que algo genuinamente desconocido aún pueda enseñarnos algo real. Ya sea que la esfera de Buga resulte ser un engaño, una anomalía tecnológica o simplemente una pieza de metal excepcionalmente extraña. La investigación ya está poniendo a prueba los límites de cómo se construye el conocimiento. Así que cuando alguien dice que todos los grandes descubrimientos ya quedaron atrás, hay una respuesta simple. En algún laboratorio colombiano, una esfera lisa y silenciosa aún guarda sus secretos. Y esto es solo el comienzo. El descubrimiento abre la puerta. Comprender es la parte difícil. Una medición a la vez. Una prueba tras otra. Tras pasar la ola inicial, los vídeos virales, las afirmaciones extraterrestres, el ruido especulativo, ocurrió algo inesperado en torno a la bugosfera. Los científicos comenzaron a involucrarse seriamente. No comentaristas marginales en busca de atención, sino ingenieros, físicos, metalurgistas e investigadores entrenados para ignorar el sensacionalismo a menos que haya algo concreto que medir. Se centraron en la única pregunta que realmente importa en casos como este. ¿Qué es, en realidad? Sin narrativas, sin suposiciones, solo evidencia, datos que puedan probarse, repetirse y verificarse de manera independiente. Porque en la ciencia, un misterio es simplemente una pregunta sin respuesta, y las preguntas sin respuesta son el motor que impulsa la investigación. Los investigadores redujeron las posibilidades a 3 explicaciones generales. La primera, y más provocadora, es que la esfera tenga un origen extraterrestre.
Si eso fuera cierto, el propio material debería revelarlo. Cada planeta, asteroide y fuente mineral posee una firma química e isotópica distintiva. Si el metal no coincide con nada conocido en la Tierra, las implicaciones serían significativas. La segunda posibilidad es igual de disruptiva. El objeto podría ser de fabricación humana, pero no de la civilización moderna. Podría provenir de una cultura antigua perdida en la historia. La manufactura antigua deja rastros reconocibles, marcas de herramientas, costuras, uniones irregulares. Sin embargo, la esfera no muestra nada de esto. No hay soldaduras. No hay uniones. No hay ensamblaje visible. Su estructura sugiere algo formado como un todo único, no construido pieza por pieza. La tercera explicación es la más conservadora. La esfera podría ser moderna, un componente de tecnología militar, aeroespacial o experimental que de algún modo terminó en un campo colombiano. Si ese fuera el caso, los investigadores esperarían encontrar aleaciones familiares, métodos de fabricación reconocibles o piezas rastreables a sistemas industriales conocidos. Cada hipótesis apunta a un tipo diferente de evidencia, y cada prueba propuesta está diseñada para aislar una variable a la vez. Sin saltos de fe. Solo. Evaluación sistemática. El primer paso es el análisis elemental. Esto descompone el objeto en sus ingredientes fundamentales. ¿Es acero, titanio, una aleación conocida o algo no documentado? Todo material diseñado sigue una receta. Si la composición de la bugosfera no se alinea con bases de datos aeroespaciales, industriales o militares, el misterio se profundiza. A partir de ahí, los científicos pasan al análisis de proporciones isotópicas. Los isótopos funcionan como huellas digitales de los elementos. Materiales de distintas regiones de la Tierra presentan equilibrios isotópicos distintos. Una discrepancia sugeriría un origen fuera del planeta o una fuente tan rara o antigua que ya no aparece en las cadenas de suministro modernas. Eso por sí solo no probaría un origen extraterrestre, pero sería una anomalía seria. Luego viene el análisis microestructural. Al examinar el grano interno del metal con gran aumento, los investigadores pueden reconstruir cómo se formó. La forja, la fundición, la fusión por láser. Cada proceso deja una firma distintiva, como los anillos de crecimiento en la madera. Si la estructura no muestra evidencia de ningún proceso conocido, podría indicar que las capas nunca fueron ensambladas, sino creadas como una forma unificada. Finalmente, la atención se dirige hacia el interior. Las imágenes iniciales ya revelaron algo inusual. Múltiples esferas más pequeñas anidadas dentro, perfectamente redondas y espaciadas de manera uniforme. Los investigadores quieren usar tomografía computarizada 3D de alta resolución para construir un modelo digital completo del interior sin dañar el objeto. Cada capa, cada microesfera, cada contorno sería mapeado en detalle. Esos datos podrían analizarse luego mediante reconocimiento de patrones basado en IA. La idea puede sonar especulativa, pero está basada en la lógica. Si las esferas internas no son aleatorias, podrían formar una disposición geométrica deliberada, un código físico. Así como las computadoras almacenan información en binario, esta estructura podría codificar significado a través de relaciones espaciales en lugar de símbolos o circuitos. Ángulos, distancias y orientación podrían representar un mensaje, o incluso una forma de lógica de máquina que aún no sabemos leer. Esto lleva a una pregunta clave. ¿Podría la bugosfera seguir activa? Las máquinas, incluso cuando están inactivas, pueden emitir campos electromagnéticos, vibraciones o firmas térmicas. La naturaleza normalmente no se comporta así, pero la tecnología sí. Por esa razón, los científicos quieren realizar barridos electromagnéticos completos en un amplio rango de frecuencias para detectar cualquier emisión. Zumbidos, pulsos o señales repetitivas. También se planea el uso de imágenes térmicas para observar si la temperatura de la esfera fluctúa con el tiempo. Ciclos de calentamiento y enfriamiento podrían sugerir sistemas internos que aún operan o que estuvieron activos recientemente.
Otro experimento consiste en colocar la esfera dentro de campos magnéticos controlados. Si responde de manera estructurada o repetible, alineándose, pulsando o reaccionando de forma predecible, ese comportamiento podría indicar mecanismos internos o sistemas energéticos diseñados para interactuar con el magnetismo. Ninguno de estos procedimientos es invasivo. Son seguros, no destructivos y capaces de revelar enormes cantidades de información sin dejar un solo rasguño. La investigación también se extiende más allá del laboratorio. Los investigadores tienen la intención de examinar el campo en Buga donde supuestamente se encontró la esfera. Los residentes locales describieron condiciones inusuales, zonas de pasto muerto que nunca se recuperaron y un suelo que permanecía seco y sin vida incluso después de la lluvia. Los científicos quieren recolectar muestras de suelo del área reportada como lugar de aterrizaje y compararlas con muestras de control de zonas cercanas. Si detectan cambios moleculares, exposición a radiación o efectos de deshidratación, podría indicar que la esfera liberó energía en el impacto o en algún momento antes o después de aterrizar. También existe un fuerte interés en analizar la superficie misma. Mediante imágenes de alta magnificación, los investigadores esperan identificar microabrasiones, rayaduras o surcos diminutos que podrían indicar movimiento. Si estas marcas muestran una alineación direccional consistente, podría sugerir que la esfera no simplemente cayó, sino que maniobró, posiblemente demostrando movimiento controlado o incluso navegación inteligente. Otra línea de investigación implica rastrear por donde pudo haber viajado la esfera. Cada ubicación en la Tierra contiene una mezcla distintiva de polen, minerales y partículas microscópicas. Si la superficie de la esfera porta residuos de regiones ampliamente separadas, especialmente aquellas inconsistentes con el sitio de hallazgo en Buga, podría sugerir viajes de larga distancia, potencialmente a través de fronteras o, incluso entre diferentes capas atmosféricas. Los científicos también planean desplegar sensores geofónicos, instrumentos capaces de detectar vibraciones del suelo extremadamente sutiles. El concepto es sencillo. Si la esfera emite vibraciones internas rítmicas, incluso a niveles muy bajos, podría indicar movimiento interno o actividad en curso. Los objetos inactivos son silenciosos. Las máquinas no. Todas estas pruebas están fundamentadas en métodos científicos establecidos. Ninguna depende de la creencia, y cada una nos acerca un paso más a una explicación. Lo más importante es que los investigadores involucrados están abogando por una transparencia total. Esto incluye cadenas de custodia documentadas, protocolos de pruebas a ciegas y la publicación pública de todos los datos. Su objetivo es garantizar que los escaneos, mediciones e informes se suban a plataformas accesibles para todos. El principio subyacente es simple: la verdad, por extraña que sea, nunca debe ocultarse a puertas cerradas. Entonces, ¿qué ocurre si los hallazgos son extraordinarios? Si los materiales no coinciden con nada conocido actualmente, si las firmas isotópicas sugieren un origen no terrestre, o si la geometría interna revela un nivel de precisión demasiado perfecto para ser accidental, el descubrimiento podría situarse entre los más significativos de la historia humana. Incluso si la esfera termina siendo una pieza de tecnología terrestre malinterpretada, la investigación sigue teniendo valor. Cada prueba afina nuestras herramientas. Cada pregunta impulsa la ciencia hacia adelante. Ya sea que el resultado transforme la ciencia de materiales, el almacenamiento de datos, el electromagnetismo o la ingeniería, algo nuevo se aprenderá. Pero las pruebas por sí solas no significan nada sin confianza. Para garantizar credibilidad, los científicos están adoptando un enfoque poco común: poner todo a la vista. La transparencia de los datos y la integridad científica son centrales. Cuando una historia como la de la Bugosfera capta la atención global, una cosa queda clara muy rápidamente: la gente quiere la verdad. No rumores, no misterio, sino respuestas respaldadas por evidencia. Lograrlo requiere que los científicos sigan una sola regla rectora: transparencia total. Eso significa que cada paso de la investigación debe ser visible, desde la recolección inicial de muestras hasta la publicación del informe final.
Todo comienza con la documentación de la cadena de custodia. Un registro detallado que rastrea quién manipuló la esfera, cuándo y dónde. Cada transferencia se registra, se firma y se sella, evitando posteriores alegaciones de manipulación o sustitución. Este es el mismo estándar utilizado en la ciencia forense y en las investigaciones criminales, porque la evidencia limpia produce resultados confiables. Luego vienen las pruebas a ciegas para eliminar sesgos. En este proceso, los científicos envían muestras codificadas a múltiples laboratorios sin revelar su origen. Los técnicos realizan los análisis sin saber qué muestra es cuál y simplemente informan sus resultados. Una vez que los datos regresan, se revelan los códigos. Si los resultados coinciden entre laboratorios independientes, aumenta la confianza en que las conclusiones son objetivas y no están moldeadas por expectativas. La transparencia no termina ahí. Los datos en sí deben ser accesibles. Los investigadores planean subir cada escaneo, medición e informe a repositorios públicos como Zenodo o Fixare. Esto permite que cualquiera, estudiantes, profesionales o analistas independientes, revise y evalúe la evidencia de primera mano. El descubrimiento se convierte en un esfuerzo colectivo en lugar de un círculo cerrado. Para reforzar aún más la apertura, el equipo propone un rastreador público, un registro en línea en tiempo real que muestre cada prueba en curso, quién la está realizando y cuándo se esperan los resultados. Sin revelaciones dramáticas ni conclusiones retenidas, solo ciencia desarrollándose en tiempo real. Finalmente, todas las pruebas principales deben ser replicadas por laboratorios independientes que no coordinen entre sí, asegurando que los resultados se sostengan por su propio mérito. La replicación es la piedra angular de la ciencia rigurosa. Cuando múltiples laboratorios independientes llegan a las mismas conclusiones, la especulación se convierte en evidencia. Esta metodología abierta no solo protege la verdad, construye confianza. Porque cuando todos pueden ver el proceso, la historia de la bugosfera se transforma de un misterio en un modelo de cómo puede llevarse a cabo un descubrimiento real de forma abierta, a la vista de todos. A medida que se acumulan los resultados, solo quedan unas pocas explicaciones plausibles. Algunas son extraordinarias, otras más terrenales, pero todas merecen consideración. Resultados posibles. A medida que avanzan las pruebas y comienzan a fluir los datos, los científicos delinean tres formas principales en que esta historia podría concluir. Tres caminos potenciales, cada uno ofreciendo una perspectiva muy distinta sobre lo que realmente es la bugosfera. Camino A es el más extraordinario. La posibilidad de que la esfera haya sido diseñada deliberadamente por un creador inteligente, posiblemente extraterrestre. Si el análisis isotópico revela proporciones incompatibles con cualquier material terrestre conocido, o si la estructura interna exhibe patrones matemáticos precisos demasiado perfectos para ocurrir de manera natural, indicaría un diseño artificial. Este sería uno de los descubrimientos más significativos de la historia humana, la prueba de que no estamos solos. Aún así, los científicos se mantienen cautelosos. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Buscan señales inequívocas de diseño inteligente, no coincidencias. Camino B es igualmente fascinante pero más cercano a casa. Propone que la esfera podría ser de fabricación humana, aunque procedente de un programa altamente avanzado, secreto u olvidado. Tal vez sea un vestigio de un experimento clasificado o de una tecnología temprana que nunca se hizo pública. Incluso si esto fuera cierto, seguiría siendo un gran avance. Las técnicas necesarias para crear una esfera metálica sin costuras y con capas internas podrían superar las capacidades actuales de fabricación. Estaríamos, en esencia, redescubriendo conocimiento perdido en la historia. Camino C es la explicación más conservadora. La esfera podría ser completamente natural o un artefacto ordinario malinterpretado bajo el brillo del sensacionalismo y la amplificación de las redes sociales. Incluso en este caso, la investigación tiene valor. Cada prueba, escaneo e informe público fortalece la metodología científica. Cada procedimiento mejora la forma en que manejamos hallazgos anómalos,
confirma resultados y distingue fenómenos genuinos del ruido. Independientemente del camino que finalmente se valide, extraterrestre, humano avanzado o natural, surgirá conocimiento significativo. El misterio no trata solo de identificar la esfera, trata de perfeccionar cómo perseguimos la verdad. Ese proceso es el verdadero descubrimiento. Con apuestas tan altas, alienígenas, antiguas o revolucionarias, solo era cuestión de tiempo antes de que la agencia espacial más importante del mundo interviniera. Y cuando lo hizo, actuó con decisión. NASA toma nota. La Bugosfera apareció rápidamente en el radar de la mayor organización espacial del mundo. Su respuesta inicial fue predecible. Silencio. Sin comunicados públicos ni conferencias de prensa. Sin embargo, tras bambalinas, la actividad ya estaba en marcha. En cuestión de semanas, investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro J Planta de la NASA solicitaron discretamente acceso a los datos brutos de escaneo recopilados por equipos colombianos y universitarios. En el papel, la solicitud parecía rutinaria, una revisión colaborativa de un material anómalo. Sin embargo, según informantes internos, esto estaba lejos de ser rutinario. La Bugosfera había provocado discusiones internas en la NASA, especialmente entre ingenieros especializados en materiales no terrestres y sistemas de propulsión avanzados. ¿Qué llamó su atención? Dos aspectos. Primero, la estructura. Los científicos de materiales de la NASA se mostraron particularmente intrigados por las capas sin costuras y la geometría anidada de la esfera. Si el objeto no fue mecanizado, fundido ni soldado, ¿cómo se formó? Algunos especularon sobre un tipo de fabricación aditiva muy por encima de las capacidades aeroespaciales actuales, posiblemente incluso a nivel de ensamblaje molecular. Ese tipo de tecnología es precisamente lo que la NASA sueña con emplear en misiones de espacio profundo. Segundo, la maniobrabilidad. Los relatos de testigos describían el descenso controlado de la esfera, movimientos en zigzag y cambios de ángulo sin propulsión visible, un comportamiento que reflejaba datos clasificados de UAP rastreados internamente por la NASA. Este movimiento no se ajustaba a la mecánica de vuelo conocida. Si la esfera realmente se movía por sí sola, lo que la guiaba no dependía de chorros, rotores ni empuje convencional, un atributo que elevó inmediatamente su posible importancia. La participación de la NASA se intensificó cuando se presentó una solicitud formal al gobierno colombiano, buscando un análisis cooperativo internacional. La propuesta permitiría a laboratorios estadounidenses realizar pruebas no invasivas bajo un acuerdo de datos compartidos. En la superficie, esto se presentó como diplomacia científica, pero algunos lo interpretaron como un intento de control. Por ahora, las autoridades colombianas rechazaron la solicitud, citando soberanía, leyes de protección cultural y la investigación nacional en curso. Aún así, circularon rumores de que asesores vinculados a la NASA ofrecieron equipamiento, financiamiento e incluso datos satelitales a cambio de un acceso más profundo. Públicamente, la NASA mantiene su postura habitual, abierta a la colaboración, pero sin participar formalmente en ninguna investigación en este momento. En privado, documentos filtrados en agosto de 2025 revelaron que la NASA había formado un grupo de trabajo especializado, conocido informalmente como Proyecto Hermes, para monitorear y evaluar los desarrollos relacionados con la esfera de Boöga y cualquier anomalía similar que pudiera surgir en el futuro. Hermes, acrónimo de High Energy Reconnaissance of Metallic Extraterrestrial Structures, reconocimiento de alta energía de estructuras metálicas extraterrestres, reúne a ingenieros aeroespaciales, analistas de IA, físicos y 2 exmiembros del ahora disuelto grupo de trabajo sobre UAP. Su objetivo es claro: si el objeto se originó en el espacio, o en una civilización capaz de dominarlo, las implicaciones para la defensa planetaria, la propulsión avanzada y la exploración futura son profundas. Esta representa la perspectiva de la NASA, impulsada por la curiosidad, pero también por la estrategia. En su mundo, cada anomalía tiene el potencial de convertirse en un avance transformador o en un riesgo serio.
Y con la esfera de Boouga aún asegurada en un laboratorio de Sudamérica. Hay algo innegable: la NASA está observando de cerca. Independientemente de lo que la esfera resulte ser finalmente, su impacto podría extenderse mucho más allá de los límites de cualquier laboratorio individual. Implicaciones más amplias. Si se confirma que la bugosfera es genuina, deliberadamente diseñada y no simplemente un objeto metálico inusual, entonces lo que contenga podría redefinir nuestra comprensión de la tecnología. Si la esfera es siquiera una pequeña máquina, su diseño podría desbloquear posibilidades que los científicos solo han imaginado. Pensemos en la energía, la base de la civilización moderna. Hoy, todo, desde los teléfonos inteligentes hasta los aviones, depende de baterías voluminosas o de suministros constantes de combustible. Pero si la esfera contiene un sistema capaz de almacenar energía de manera mucho más eficiente, compacta, estable y poderosa, podría transformar la forma en que se genera y distribuye la energía. Los hogares podrían operar de forma independiente de las redes eléctricas. Los hospitales en regiones remotas podrían mantener equipos críticos sin combustible. Los equipos de respuesta a desastres podrían desplegar unidades de energía portátiles para sostener campamentos enteros. Las naves espaciales podrían viajar más lejos, más rápido y de manera más limpia. Luego está el vuelo, la forma en que los objetos se mueven por el aire y el espacio. Testigos describieron la esfera zigzagueando en el cielo, cambiando de dirección abruptamente sin alas ni propulsión visible. Si esto es preciso, sugiere una forma de control inercial, movimiento logrado mediante la manipulación de campos de energía o gravedad en lugar de empujar contra el aire. La aviación actual depende de motores y aerodinámica. Este objeto, si realmente maniobró como se informó, podría insinuar un modo completamente nuevo de movimiento. Imaginen aeronaves que se deslicen suavemente a través de la turbulencia, drones silenciosos que floten sin esfuerzo, o naves espaciales que ya no dependan de enormes reservas de combustible para cohetes. Incluso si la tecnología no es extraterrestre, los conceptos de ingeniería por sí solos podrían revolucionar industrias enteras en la Tierra. La construcción física de la esfera es igualmente fascinante. Varias capas metálicas parecen fusionadas sin costuras, sin soldaduras ni juntas, algo que la fabricación moderna lucha por replicar. Comprender cómo estas capas se unen sin fundición ni unión mecánica podría dar lugar a materiales más fuertes y ligeros. Aviones, vehículos y edificios podrían volverse más seguros y eficientes. Los implantes médicos podrían durar más tiempo. Las máquinas industriales podrían soportar presiones y temperaturas extremas. Más allá de eso, podrían estar involucradas aleaciones completamente nuevas, metales combinados de formas desconocidas que produzcan propiedades sin precedentes, como durabilidad extrema, resistencia al calor y la corrosión, o incluso superficies autorreparables. Cualquiera de estas características podría remodelar el desarrollo tecnológico. Lo más importante es que estos beneficios no dependen de demostrar un origen extraterrestre. La ciencia avanza de cualquier manera. Si el objeto es alienígena, la humanidad obtiene conocimiento más allá de la Tierra. Si es de fabricación humana, redescubrimos técnicas que pueden impulsar el progreso de inmediato. En ambos casos, la tecnología avanza. Por eso esta investigación tiene tanto peso. La bugosfera es más que un objeto, es un reflejo de cuánto ha avanzado la humanidad y de cuánto más podría avanzar. Alienígena o antigua, la bugosfera desafía suposiciones y reescribe expectativas. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete para más descubrimientos que empujan los límites de lo que creemos posible.